Palabra del Señor. Le pido que vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a estar en el versículos 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Fue interesante que las semanas pasadas prediqué en los versículos 13 al 16, las pasadas 2 semanas. Y mientras pensaba en los versículos que predicaría hoy, me encontré como parte del contexto estos versículos hermosos y gracias al Señor que he podido estudiarlos, meditarlos y hoy estar listo para compartirlos con ustedes, porque veremos hoy lo que es la grandeza del Evangelio de Cristo. La grandeza del Evangelio de Cristo. Así que leo en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, comienza de la siguiente manera: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Oramos. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tu palabra muestra que tú eres Salvador, Señor. Cantábamos dándote gloria por la salvación. Tú eres el Salvador, el único. Fuera de ti no hay Salvador, Señor. Cantábamos también en cuanto al poder de la cruz, donde entregaste a tu Hijo amado Jesucristo, por lo cual mereces gloria por la eternidad, Señor. Padre, te ruego que pongas al lado mi debilidad, Señor, y mis hermanos puedan gozarse de la grandeza de tu Evangelio, del mensaje enviado del cielo, Señor. Que puedan acordarse, podamos todos acordarnos de tus palabras, Señor, y la grandeza de la salvación que tenemos. Te ruego también por aquellos que están aquí hoy, Señor, que no te conocen, que no conocen la grandeza de tu Evangelio, que no han experimentado lo glorioso de tu Evangelio, Señor. Te ruego que tengas misericordia y abras sus ojos para salvación, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La palabra salvación, diría yo, es una palabra muy bien utilizada en el contexto cristiano. No es una palabra que normalmente usted escucha comúnmente fuera de los medios cristianos. Y en cierta manera los cristianos hemos participado en la devaluación de la palabra salvación y aún la palabra evangelio. La hemos devaluado por lo común que la hemos hecho, sin contemplar y meditar lo profundo y lo grande de lo que estamos diciendo. A lo mejor en un servicio de adoración utilizamos esta palabra 20 o 30 veces. Salvación, salvar, hemos sido salvados, lo leemos en las Escrituras. Pero qué triste es que a veces la decimos de una manera y no podemos conectar con lo que realmente está diciendo esa palabra que estamos mencionando. También hemos podido, con la misma palabra salvación, evangelio, hemos podido llegar a suavizar nuestros oídos y mentes, corazones, y perder su significado y utilizar estas palabras sin reconocer esa grandeza que significan estas palabras. No hay palabra que traiga tanta esperanza como la palabra salvación, porque de eso se trata el mensaje de la Biblia, que aunque el hombre no se puede salvar a sí mismo de las consecuencias eternas de su pecado,
Dios puede y quiere rescatar de la condenación a todos los que en Él confían. Dios desea salvar a los pecadores, como nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando estamos aún en medio de nuestras aflicciones, como que se nos olvida lo que significa la salvación. Estamos en situaciones de debilidad, de sufrimiento. El mismo dolor entumece nuestros pensamientos, nos encierra en nuestra propia situación, en nuestra propia mente, y nos lleva cautivos a pensar que nuestra situación es lo más importante, que es lo más grande que hay en nuestras vidas. Vemos nuestras aflicciones tan grandes que minimizamos el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos precisamente el apóstol Pedro hablando a los expatriados, aquellos que estaban en la dispersión, aquellos que, como comentaba las semanas pasadas, habían estado sufriendo la persecución y haber perdido todo. De un día a otro tuvieron que salir de esos lugares porque temían por su vida. A lo mejor muchos aquí pueden experimentar eso, han experimentado eso. Sabemos que en nuestro contexto hay muchos que han tenido que dejar todo y salir. A lo mejor no con tanto sufrimiento como pasó en este contexto, pero aún perder todo, materialmente hablando, trae tristeza. Vemos que estos hermanos a quien Pedro le está inscribiendo, su vida cada día estaba al filo. Podía ser un día en que perdieran su vida. ¿Y qué hace el apóstol Pedro para animarlos? Como hacen a veces muchas iglesias. Vengan hoy que es la noche de promesas. Vengan hoy que Dios tiene algo para ti. No hizo nada de eso. No llenó el púlpito diciendo promesas vacías. No. Le habló del Evangelio. Le habló de la grandeza del Evangelio, del glorioso mensaje del Evangelio. Tendemos a enredarnos en el día a día y olvidamos lo grandioso que es la salvación de la cual gozamos. Por lo grande que sea nuestro sufrimiento, más grande es la eterna salvación de nuestras vidas. Los cristianos nunca debemos dejar de gozarnos en la grandeza de nuestra salvación. Como dice el salmista, en el Salmo 96, versículo 2, debemos cantar: canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Si los profetas del Antiguo Testamento y aún los profetas del Nuevo Testamento, con unas mentes divinamente inspiradas, como dice el texto, inquirieron, investigaron diligentemente el Evangelio. Los apóstoles predicaron día a día, dando aún sus vidas, sus cuerpos fueron lacerados, lastimados y hasta muertos por predicar este grandioso Evangelio. Aún los ángeles, delante de la presencia del Creador de todas las cosas, anhelan mirar el Evangelio de los seres humanos. Algo grande hay en el Evangelio de Cristo. Algo muy grande hay en el Evangelio de Cristo. Saltaba a mi mente la pregunta: ¿estoy viviendo según la grandeza del mensaje del Evangelio? ¿Estoy viviendo según la grandeza del mensaje del Evangelio? Pedro nos invita en este texto a meditar en eso, a meditar en la grandeza del Evangelio. En estos versículos bíblicos vemos desde un punto de vista histórico, podemos ir, Pablo utiliza el punto teológico para presentar y darnos esperanza en la salvación que tenemos y gozarnos y conocerla. Pero Pedro utiliza la historia, utiliza qué ha pasado, quiénes han estado involucrados, en qué testimonios puedes confiar. Ha levantado unos testigos divinos.
El apóstol Pedro le presenta a su audiencia cuán grande, cuán real y cuánto podemos confiar en la salvación del Evangelio de Jesucristo. Que la salvación es más que un asunto personal y subjetivo. Aquí Pedro trae delante de nosotros la grandeza del Evangelio, presentando la credibilidad de 4 agentes divinos que dan fe de la grandeza de la salvación. Estos agentes divinos que vemos en nuestro texto hoy son esos profetas del Antiguo Testamento. Es el Espíritu Santo, los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles y aún los ángeles. Y veremos cada uno de estos agentes divinos cómo dan gloria al Señor y se gozaron en la grandeza y se gozan en la grandeza del Evangelio. Y vemos nuestro primer punto para hoy. Vemos la grandeza del Evangelio de Cristo escudriñado por los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento estaban fascinados por las promesas de salvación. Los profetas recibieron la salvación sin ver su cumplimiento total, como dice en Hebreos 11, 39, 40, y todos esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Dice el versículo que acabamos de leer, que los profetas diligentemente inquirieron. Esto habla de investigación profunda. Dice que indagaron. Esto habla de explorar, como un arqueólogo explora. Procurando saber, esa frase nos manda a ver que escudriñaron, fueron a cada detalle en cuanto a la salvación y el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era el enfoque de los profetas del Antiguo Testamento? Y ahí Pedro nos lo dice en este texto. Si miramos el versículo 10, vemos esa frase que nos dice que de la gracia que vendría a vosotros, procurando saber qué tiempos, ¿verdad? Y qué persona o tiempo indicaba. Vemos cómo estaban buscando información del Mesías, indagando profundamente de esa gracia que vendría a nosotros. Y en este caso, en la Nueva Versión Biblia de las Américas, dice, profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. El enfoque del intenso estudio de los profetas, de tratar de comprender la persona y la obra de Cristo, se centró en la gracia destinada a los pecadores a través del Mesías. Los profetas trataron de entender la gracia de Dios y la misericordia en Cristo. Estos sabían que la promesa divina de salvación por la gracia destinada se extendía más allá de Israel, iba a todas las naciones. Vemos al profeta Isaías hablando de esto en Isaías capítulo 49, versículo 6. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Vemos también en este texto en Primera de Pedro esa frase, profetizaron de la gracia que vendría, la que acabo de mencionar. Debemos aclarar que esto no significa que los profetas, que no había gracia, o que no había gracia en el Antiguo Testamento y que ellos no experimentaron la gracia. No significa eso. O que pensemos que la gracia es un asunto del Nuevo Testamento. No está diciendo eso Pedro, para nada. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron de igual manera que nosotros, como dice en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta fe que estaba cimentada en la promesa de un Mesías que vendría. Los fieles del Antiguo Testamento se salvaron mirando hacia esa promesa del Mesías que fue validada en la cruz del Calvario. Mientras nosotros nos salvamos mirando en el hecho histórico de la cruz del Calvario, mirando esa misma cruz.
Pero al final, todo aquel que esté en el reino de Dios será salvo a través del Cordero, del Mesías prometido, de Jesús, la salvación. No hay nadie que pueda estar sin fe en Cristo dentro del pueblo escogido de Dios. ¿Qué usted cree que recibió Adán y Eva luego de pecar? Gracia. Vemos ahí el protoevangelio desde el capítulo 3, versículo 15 en Génesis. Usted ve cómo Dios muestra gracia y hace una promesa de un Mesías, de un Salvador, de alguien que vendría de un vientre de una mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Desde ahí vemos eso, vemos el sacrificio, como Dios sacrifica animales y los viste de pieles. Vemos desde ahí la gracia del Señor. Ellos lo que merecían era que la historia se acabara ahí. Se supone que en Génesis, cuando entra el pecado, se supone que la historia se acabara ahí. Pero Dios muestra su gracia. Porque la gracia no es un asunto de último tiempo. No es una baraja en la carta debajo de la manga, no, amado hermano. La gracia es el plan de Dios eterno desde antes de la fundación del mundo. Noé recibió gracia del Señor. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A veces leemos estos versículos en cuanto a Noé y pensamos como que no era el plan de Dios. No, Noé halló gracia en los ojos del Señor. Era un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Aún los profetas conocían esta gracia. Jonás, ¿por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Pensemos por un momento, ¿por qué no? Y él mismo lo contesta en el capítulo 4, versículo 2. Dice, porque sabía tú que eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. La gracia no es un asunto del Nuevo Testamento, es un asunto de toda la historia de la redención, de toda la historia humana. Es un atributo de Dios eterno. La salvación siempre ha estado disponible para los pecadores y siempre únicamente por gracia. Todos los profetas del Antiguo Testamento en ningún momento tenían dudas en que Dios fuera misericordioso y que la salvación fuera por gracia. Pero la gran manifestación de su gracia estaba destinada a nosotros con la llegada de su Hijo. Es lo que está diciendo Pedro. Nosotros sí podemos ver la manifestación de esa gracia, como nos dice Juan en su carta. Vemos que Jesús, lleno de gracia y verdad, esa manifestación de la gracia fue dada a través de la persona de Cristo, pero no significa que no existía antes. Los profetas hablaron de la provisión divina de salvación para todas las naciones. También los profetas hablaron de que el Mesías padecería. Usted lee, por ejemplo, el Salmo 22 y le da detalles de la crucifixión. Le da detalles específicos de la crucifixión. Usted ve a Isaías 53 y yo mismo he hecho el ejercicio. He hablado con personas, le digo, lee Isaías 53 y les digo, ¿de quién está hablando ahí? Me dicen, bueno, pues está hablando de Jesucristo. Eso se escribió 800 años antes de que Jesucristo padeciera. Aparece el relato de la crucifixión. Vemos cómo los profetas tenían claro de que el Mesías sufriría, que el Mesías padecería, y aun que sería muerto. Cuando vamos a Daniel podemos constatar que dice el libro de Daniel que el Mesías moriría. Los escritores del Antiguo Testamento también profetizaron que el Mesías triunfaría. Vemos como David en los Salmos habla de que no vería el Seol, sería resucitado, no vería muerte, simplemente vería la muerte y sería resucitado, es lo que debo decir. Vemos claro en los Salmos, vemos claros en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pedro habla de esta profecía que fue a través de David, del profeta David. Aún en Lucas 24:25, en el camino de Emaús, cuando Jesús luego de resucitar se encuentra con algunos de sus discípulos
Y los discípulos están tristes por todo lo que acaba de acontecer, porque aquel que pensaban que era el Mesías, sus esperanzas se esfumaban porque había muerto. Y ahora Jesús los encuentra en el camino resucitado, pero ellos no se dan cuenta que es Él. Y cómo termina diciéndole Jesús después que ellos le dicen que están tristes porque parece que Él no sabe las noticias de que Jesús, un hombre justo, había muerto. Y Jesús le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, porque todas las Escrituras tienen que ver con Cristo. Todas las Escrituras delinean esta salvación grandiosa que experimentamos hoy. El Antiguo Testamento apuntaba a ese Mesías, a ese plan de redención. ¿Quién cumpliría esa redención? Que es Cristo. ¿Y a quién estamos esperando en este momento? A Cristo. Para que el plan sea terminado. Pero de eso hablan todas las Escrituras, mi amado hermano. Los profetas previeron un Mesías que iba a salvar. Isaías anticipó ese mandato del Mesías. Lo vimos ahí en Isaías 61, en Isaías 53. Podemos ir por todo el libro de Isaías y vamos a ver cómo el profeta Isaías hablaba del Mesías. Jesús leyó esas palabras a la congregación, aún las que Isaías menciona en Isaías 61, 1 al 2. Si usted me acompaña, estas palabras son importantes de este profeta. 61, 1, 2 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Y precisamente son estos versículos los que lee Jesús en el comienzo de su ministerio en Galilea, en la sinagoga. Se levanta y dice, lee estos versículos y dice: esto hoy se ha cumplido. El Señor Jesús, el Mesías prometido. Los profetas escribieron conscientemente, inspirados por el Espíritu Santo, acerca de la futura gracia de la salvación que sería mostrada en el Mesías. Y con un deseo ferviente de entender esas profecías, ellos, como dice Pedro, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación en sus propios escritos. Estos verbos indagaron, inquirieron, como vemos aquí, averiguaron, procuraron. Estos verbos muestran una intensidad de parte de los profetas. Muestran que habían profundizado con mucha diligencia, querían comprender mejor la magnitud de la gracia de la salvación. Entregaron su corazón a eso. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez, en algún momento en su vida, algo que le haya entregado el corazón de una manera en que usted sueña con eso, respira eso, cualquiera le habla y usted le habla de ese tema. Algunos de nosotros hemos caído en eso en algún momento, hasta el punto que hemos podido llegar a la idolatría si es algo que no tiene que ver con el Señor. Pero todos hemos experimentado eso, que a veces todos nos dicen: sí, pero ya, o sea, no tienes que hablarme más del tema. Así estaban los profetas del Antiguo Testamento
en cuanto a la salvación, en cuanto a la gracia del Señor. Así vivían estos profetas. Eran estos hombres intensos, con una intensidad y un deseo ferviente por conocer más de la gracia del Señor y cómo sería mostrada esa gracia del Señor. ¿Y quién sería el escogido de Dios para esto? Jesús dice a sus discípulos: porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esas fueron palabras de Jesús a su generación y especialmente a sus discípulos. Hubo hombres justos que deseaban ver esto, al Mesías, a Dios encarnado, escuchar mis palabras. Qué bonito cuando Jesús le dice a los judíos y le dice a los fariseos específicamente, le dice: Abraham vio mi día y se gozó. Abraham tuvo esa bendición de encontrarse con el Cristo preencarnado. Y vemos ahora a Jesús diciéndole: ustedes han tenido esta bendición que los profetas han dado su vida inquiriendo acerca de esto. Y terminaron crucificándole. Pero les voy a decir algo más hermoso, hermanos, que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice que aún los que no le vimos, hablando de todos nosotros que no vivimos en esa época que lo vimos visualmente, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Las indagaciones de estos profetas fueron acerca de quién y cuándo. Un ejemplo de esto es Juan el Bautista. A pesar de que usted tiene a Juan el Bautista, usted sabe que usted divide la Biblia, algo básico, y dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Juan el Bautista aparece en la parte del Nuevo Testamento, pero sabemos que los evangelios están todavía en el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús siguió la ley completamente ceremonial, porque estaban los evangelios, la vida de Cristo y Juan el Bautista estaban en el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto comienza con la muerte y la crucifixión y la resurrección de Cristo, y específicamente con la llegada del Espíritu Santo. Empieza el Nuevo Pacto, ¿verdad? Vemos una transición de pacto, pero Juan el Bautista es uno de los últimos, el último profeta del Antiguo Pacto. Y fíjense cómo indagaban estos profetas, y vemos un ejemplo en Juan. Dice en Mateo 11, 1 al 3, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Vemos a Juan en medio de la cárcel. Ya Juan antes de esto había dicho: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchó del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero eran hombres tan entregados a la verdad que cuando vio a ver las cosas un poco difíciles en su debilidad humana, mandó a preguntarle: ¿eres tú o esperamos a otro? Aquí vemos un hombre apasionado por el tema del Salvador, del Mesías, de la gracia del Señor. Vemos un hombre indagando seriamente para que Dios fuera glorificado y honrado, porque sabía Juan que la gloria de Dios no le pertenece a otro hombre, no le pertenece a nadie que no sea solo a Dios. Y vemos que en respuesta de esto Jesús le dio a conocer sus credenciales y le dice, respondiendo, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veéis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Un hombre como Juan, que conocía las Escrituras, que sabía que esta era la contestación, esta era la única contestación que podría darle paz a Juan y decir: este ciertamente es el esperado. Un hombre que ha indagado, un hombre que había investigado las Escrituras, que estaba esperando el Mesías. Hermanos, lo más importante que nosotros tenemos, el plan más importante que hay en nuestra vida, es todo lo que tiene que ver con esta Sagrada Escritura y las promesas que Dios nos ha dado.
si tu vida no está abrumada por las promesas de Dios, debemos mirar realmente nuestras vidas delante del Señor y pedir perdón al Señor. Nuestra vida debe estar abrumada en esperanza por las promesas que Dios nos ha hecho, como era la vida de Juan, como era la vida de los profetas, como era la vida de los hombres justos antes de la crucifixión de Cristo. Hombres que estaban apasionados por el plan de redención, por el plan de Dios. Así nosotros debemos estar apasionados por el plan de Dios. Si la grandeza de la salvación que había de venir fue el estudio intenso y lo más grande de todos los profetas, entonces debería haber un deseo más grande en cada uno de nosotros, porque hoy nosotros tenemos toda la revelación. No sé si usted entendió eso. Los profetas no tenían toda la revelación y vivían buscando, estudiando, cada vez conociendo más acerca de eso. Amado hermano, nosotros tenemos toda la revelación. Gloria sea el Señor. También vemos la grandeza de la salvación, como vemos a través del texto, revelado por el Espíritu Santo. El Evangelio no es una idea de hombre. El mismo Pedro, precisamente en su segunda carta, escribe en 2 de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las profecías que el Espíritu Santo reveló a los profetas fueron divinamente inspiradas y escritas bajo su supervisión. Pedro presenta en estos versículos dos temas principales en cuanto a las profecías del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento acerca de la salvación. Y lo primero que vemos en ese versículo 11, dice: procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Vemos ahí dos temas: los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirían, las glorias que seguirían. El Antiguo Testamento se refiere a los sufrimientos de Cristo en diferentes pasajes, como mencioné hace un rato, en el Salmo 22, en Isaías 53, vemos a través de Daniel, Zacarías, y también vemos la gloria que seguirían. O sea que los profetas del Antiguo Pacto y aún nosotros tenemos tanto el sufrimiento de Cristo como las victorias de Cristo, las glorias que vendrían, incluyendo la resurrección, la ascensión, la entronización, porque está sentado a la diestra del Padre. Todo eso fue profetizado y cumplido. Dice MacArthur que el hecho de que Pedro usara la frase Espíritu de Cristo que estaba en ellos demuestra que el Cristo eterno e inseparable del Espíritu Santo obró desde el interior de los escritores del Antiguo Testamento para registrar la revelación infalible de Dios. Gloria sea el Señor. Predecir, como nos dice el texto, implica que el Espíritu Santo les anunciaba de antemano lo que vendría. Claramente estaban atestiguando a los profetas acerca de la salvación de Dios, que se lograría totalmente por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo también le dejó claro a los profetas, como nos dice el texto, que no se servían a sí mismos, que la indagación de los profetas no sería totalmente satisfecha, ya que el Evangelio no sería totalmente revelado durante esa época, entendiendo que la crucifixión no había, ni el nacimiento de la crucifixión fue durante la época de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas estaban mirando hacia adelante la culminación de la obra salvadora de Cristo que estaba en el futuro, hacia la historia redentora. Fíjense que en Hebreos nos habla que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos.
Interesante que en este tiempo predicamos el Evangelio con hechos. No predicamos el Evangelio mirando adelante, predicamos el Evangelio mirando hacia atrás, con hechos que se pueden constatar, con historia que se puede ir y revisar. Y usted ve cómo hay corazones incrédulos e endurecidos. Estos profetas fueron adelante, predicando, mirando hacia adelante esas promesas de Dios. Los profetas vivieron la esperanza del Mesías como nosotros vivimos hoy en la esperanza de la segunda venida de Cristo. De la misma manera que ellos miraban el Mesías que nacería, así nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados por una gracia futura, pero los del Nuevo Testamento somos salvados por una gracia presentada y mostrada en la cruz del Calvario. Vemos también aquí que el apóstol Pedro también nos presenta el testimonio de los apóstoles. Esta grandeza de la salvación la vemos también predicado por los apóstoles. El Espíritu Santo inspiró no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino también a los apóstoles del Nuevo, quienes predicaron el Evangelio según lo que el Espíritu Santo le había revelado. Vemos a Pedro en su primer sermón en el libro de los Hechos, diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También vemos al apóstol Pablo presenta esta devoción de los predicadores del Evangelio, de estos predicadores que entendían la grandeza del mensaje del Evangelio. Vemos aquí en la carta a los Corintios, yo les invito que pueda ir ahí a Primera de Corintios, capítulo 2, y veamos esos versículos del 1 al 5, y vemos en este caso al apóstol Pablo hablando de esta grandeza del mensaje. Dice el apóstol Pablo: por eso fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Vemos un hombre aquí entendiendo la grandeza del Evangelio. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios. Amados hermanos, vemos aquí cómo los apóstoles estaban claros de la grandeza del Evangelio. Fue tal así que dejaron todo para seguir predicando el mensaje del Evangelio. Dejaron absolutamente todo. Esos son gente que recibieron al Señor y Dios las capacitó, y sabemos que como apóstoles tenían una capacidad para establecer el fundamento de la iglesia, pero seguían siendo creyentes como cada uno de nosotros, que entendieron la grandeza del mensaje del Evangelio. Estos hombres vivieron una vida dedicada a la predicación y a la evangelización. Lo único que respiraban, lo único que hablaban, lo único que pensaban era acerca del Evangelio de Jesucristo, hasta dar sus vidas por Cristo. Pero vemos también un último grupo del cual nos habla Pedro, y lo he titulado Anhelado por los santos ángeles. Este Evangelio, esta grandeza del Evangelio que es aún anhelado por los santos ángeles. Fíjense que los cristianos miramos a los ángeles y en cierta manera quisiéramos experimentar como que la gloria, la intimidad a la que son expuestas los ángeles. De hecho, hay gente que se dedica a eso, a tratar de estudiar los ángeles y todo esto, lo cual tenga cuidado. Sí, si usted está estudiando los ángeles desde la Escritura, gloria es el Señor. Pero hay algunos como que se le sale un poquito y entonces lo único que se enfoca en los ángeles y ya están esperando ver alas y demás. Tenga cuidado con irse demasiado a ese tema y convertirlo en un tema místico.
Estúdielo desde las Escrituras. Pero nosotros los cristianos miramos a los ángeles y vemos esa adoración celestial y como que nos llama la atención. De hecho, pensamos en la vida eterna como una vida angelical, lo cual no es correcto. En ciertas maneras tendremos similitudes, pero no es correcto según vemos la Escritura. Nosotros no vamos a tener una vida eterna angelical, por eso hay ángeles. Nosotros no somos ángeles. Entonces como que aspiramos a esa vida angelical de estar todo el tiempo adorando, alabando, de hecho que lo hacemos, pero de una manera, ¿verdad?, como lo hacen los ángeles. Y sin embargo, a la inversa, los ángeles se preguntan qué es experimentar la gracia, la gloria de la salvación y el perdón de pecados de parte de Dios, porque ellos no tienen pecado. O sea, vemos aquí como Pedro presenta a los ángeles mirando el plan de redención, la salvación del humano. Pedro afirma que los ángeles están continuamente mirando con fascinación dentro de la grandeza de la salvación. Esa palabra anhelan describe que tiene un fuerte deseo, un impulso irresistible que no se satisface fácilmente. El término dice que hay un interés de los ángeles en la salvación, no es meramente un capricho, curiosidad de manera secundaria, no esencial, no, sino es una fuerte pasión dentro de ellos. Mirar, de hecho literalmente la palabra que utiliza para mirar es tirar la cabeza, inclinarse a mirar. Es intenso. Los ángeles quisieron acercarse y mirar profundamente en los asuntos relacionados con la salvación. Ellos tienen una curiosidad santa para entender el tipo de gracia que nunca experimentarán. Los santos ángeles no necesitan ser salvos. Los ángeles caídos no pueden ser salvos. Pero los santos ángeles intentan entender la salvación para poder glorificar a Dios con mayor plenitud, lo cual es la razón por la cual también nosotros debemos ver y apreciar y mirar y anhelar, mirar la grandeza de la salvación. Los ángeles han estado involucrados en todo esto. Son servidores de Dios. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. Lo ministraron durante sus momentos de prueba. Vemos en esa ocasión donde está en Getsemaní, los ángeles fueron y lo ayudaron, lo ministraron. Estuvieron al pie de la tumba cuando Él resucitó de los muertos. Estuvieron en su ascensión a los cielos. Y ahora nos sirven al ministrar a todos los creyentes. Algo hermoso que dice en Lucas, que los ángeles se regocijan y alaban al Señor siempre que un pecador se arrepiente. Dios exhibe su gracia salvadora delante de los ángeles, como dice en Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aunque los ángeles nunca experimentarán la redención, me encanta que el libro de Apocalipsis contiene una descripción de cómo será ese coro celestial dándole gloria al Cordero, dándole gloria a nuestro Redentor. Dice el apóstol Juan en el capítulo 5, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me preguntaba yo, ¿cómo es posible que los ángeles que no han experimentado la redención tengan una adoración para nuestro Dios, una adoración eterna, y aquellos que hemos sido lavados con esa sangre derramada en la cruz del Cordero, que hemos sido el objeto de la redención, podamos ser tan débiles en adorar al Cordero?
Los santos ángeles se unirán al cántico de redención, aunque no hayan experimentado la salvación. Han sido testigos de la grandeza de la salvación de Dios y anhelan mirar más profundamente en ella para poder alabarlo y glorificarlo más. El interés de los ángeles acerca del Evangelio es porque observan el interés de Dios acerca del Evangelio. Si usted está aquí hoy, usted no conoce al Señor Jesucristo, usted no conoce de este Evangelio grandioso, glorioso, que aún los ángeles, las potestades en los cielos desean mirar, anhelan mirar apasionadamente, donde los hombres de la historia, las mentes sabias de la historia, los profetas, indagaron, inquirieron, dieron una vida por conocer más de este Evangelio, de esta gracia que fue manifestada en Cristo. Donde hubo otros profetas del Nuevo Testamento que no solo inquirieron, indagaron, sino que fueron aún más allí, predicaron, establecieron el fundamento de la iglesia, que hoy todavía, 2000 y algo de años más adelante, continuamos predicando el Evangelio de Cristo. Si usted no ha experimentado el Evangelio de Cristo, clame a Dios. Clame a Dios, no endurezca su corazón. Venga delante del Señor con arrepentimiento. Cristo lo puede salvar hoy. Hoy puede haber fiesta en el cielo. Hoy los ángeles podrían dar gloria al Señor por un pecador que en este lugar, hoy, en Orlando, Florida, se arrepienta de sus pecados y ponga fe en Jesucristo. Hoy es un día que puede haber fiesta en los cielos. Y aún fiesta en la tierra, porque la iglesia de Cristo reconoce la grandeza y el poder del Evangelio del Señor. Hermanos amados, vivir según la grandeza del Evangelio se traduce a nuestras vidas en acciones. Como los profetas, viviríamos inquiriendo, indagando diligentemente sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Decía Paul Washer que cuando estaba estudiando en el seminario, iban a ir a otro programa más avanzado, no estoy seguro si era el doctorado o la maestría, y él le dijo a sus compañeros de estudio, le dijo que no iba a estudiar. Y los demás le dijeron, pero Paul, ¿cómo no vas a estudiar? Me dice, tengo que estudiar más el Evangelio. Como que me ha abrumado con tantos conceptos teológicos y no he tenido tanto tiempo para estudiar el Evangelio. Y quiero estudiar más el Evangelio. Y así lo hizo. Yo no sé si usted ha escuchado el predicador Paul Washer, que mucho conoce el Evangelio. Cómo expresa la grandeza de Dios en el Evangelio. Amados, estamos nosotros que tenemos la revelación completa, inquiriendo, indagando en esta grande salvación. Estamos nosotros recibiendo el mensaje revelado por el Espíritu Santo, entendiendo que este no es el mensaje de Héctor Abraham, entendiendo que lo que predicamos no es a nosotros mismos, no es una idea de hombre, sino es un mensaje dado del cielo. ¿Hemos entendido eso? Estamos predicando el mensaje de Dios, como la palabra de Dios, como si se abriera este techo en este momento y recibiéramos una voz del cielo. Porque así es como debemos predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no es un mensaje de hombre, es un mensaje de parte de Dios. Que nos debe hacer temblar cuando escuchamos ese mensaje. Y nos debe hacer llevarlo a otros. También debemos preguntarnos, como los apóstoles, ¿invertiríamos nuestra vida predicando acerca de esta grandiosa salvación? Y finalmente, anhelamos mirar la salvación en otros como los ángeles miran con mucho deseo lo que Dios está haciendo.
Anhelamos nosotros mirar la salvación en otros como los ángeles miran cada hombre, cada mujer es salvo y hay fiesta en los cielos. ¿Estamos nosotros gozándonos de lo que Dios está haciendo? Hermanos, los ángeles tienen una vista diferente a nosotros de lo que es el evangelio. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Conocen otro evangelio? No es el mismo, pero se ve de una perspectiva diferente. Mientras nosotros, como Isaías, cuando vio la visión de Dios y vio sus labios, su pecado, su inmundicia, y miró que era inmundo y dijo, debo estar muerto. Los ángeles no tienen pecado, los santos ángeles de Dios no tienen pecado. Los ángeles tienen una vista diferente en cuanto al evangelio. Ellos vieron a Cristo en su trono, nosotros no. Lo adoraron día y noche. Pero un día lo vieron en un pesebre. Un día lo vieron en un cuerpo humillado. Un día lo vieron llorando sangre porque iba a pagar el precio de mi pecado. No el de él porque fue justo, perfecto. Pero los ángeles vieron la gloria, vieron al Hijo de Dios entronado en su trono y humillado por nuestra inmundicia. Fue como un escándalo en el cielo. El santo, 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 tomó el lugar de pecadores. Claro que anhelan mirar lo que está pasando en esta tierra. Claro que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque han visto lo glorioso, lo grande que es el Señor, porque han visto lo grande de la gracia y la misericordia de la salvación. Hoy tendremos el gozo, nos gozaremos de la grandeza de la salvación. Hoy celebramos el bautismo de unos hermanos que Dios ha salvado. Y tenemos una oportunidad más, tenemos hoy la oportunidad de escuchar los testimonios, de escuchar cómo Dios hoy sigue salvando y de dar gracias a Dios por la salvación que no merecemos y darle gloria a Cristo. Yo les pido que podamos concluir este mensaje en oración y meditando en la grandeza de nuestra salvación. Señor, cuán grande tú eres, Señor. No entendemos cuán profundos son tus pensamientos, Señor. Cuán grandiosos. Tus planes son de bien y no de mal, Señor. Yo te ruego, Padre, que en medio de mi debilidad, Señor, en medio de mis imperfecciones, Padre, que el Evangelio a través de estas palabras, Señor, brille en corazones, en ojos cerrados, en ojos ciegos, Señor. Que seas tú como el lucero de la mañana resplandeciendo grandemente, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no inquirimos, no somos diligentes, Señor, en conocerte más, Padre. Perdónanos cuando no hay ese anhelo en nosotros de mirar lo que estás haciendo en tu pueblo, de mirar lo que estás haciendo en nuestra vida y en las vidas a nuestro alrededor, Señor. Señor, te queremos dar gloria y honra por la salvación de nuestras almas, por la iglesia. Y aún en nuestra esperanza, mirando adelante, que nos iremos contigo por toda la eternidad, Señor. Y el tema central será la redención. Te daremos gloria por la eternidad, Señor. Qué hermoso cuando ese coro de ángeles, en conjunto con la iglesia, te exaltemos y te glorificamos, Señor.
Te doy gracias, Señor, y te pido que la grandeza del Evangelio no solo la conozcamos intelectualmente, Señor, sino que se convierta en una vida impactada por ese Evangelio, esa salvación tan grande que no merecemos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pongámonos de pie, amados.